Chico. Sí, sí. Entonces, mira, Angus es una de las razas que hay en España, que es buena. Oye, en España, perdón. En Gran Bretaña. En Gran Bretaña es buena. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí nos traen las carnes, no nos ponen generalmente qué raza es. Ya. Yo generalmente lo que hago es, José me presenta la carne, yo la miro y por lo que me enseñó a mí mi padre y veo que el cliente está a gusto en mi casa, las escojo. No, generalmente a la matrícula, como se suele decir vulgarmente, no le miras. Le miras a la hechura de la carne, qué características tiene para comer, para trabajar y que no tenga mucha pérdida, porque hay carnes que tienen grasa así, aunque no se crea la gente, y todo eso pesa un montón para sacar una chuleta normal. Entonces, bueno, como cualquier otra persona, tienes que ir a una serie de fundamentos que te dicen qué carne es buena. Oye, José, vosotros las carnes estas, ¿qué las servís? ¿Solamente, solamente al comercio guipuzcoano o también las sacáis al exterior? Hacemos distribución nacional. ¿Hacéis distribución nacional? Nos dedicamos tanto a hostelería como a particulares. Y desde restaurantes, asadores, digamos, hay distintas líneas. Y cuando estamos hablando un poco de carne, que decía Pedro que está buscando la superinfiltrada, va a la contra de la demanda del público en general en estos momentos, que está buscando igual una carne menos grasa por la cosa de la salud. De la salud, de la dieta y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre, hay asadores que demandan una infiltración excesiva para los gustos generales. Una vaca, el 80% de la vaca va, digamos, a esos gustos saludables, y ese 20% que demanda Pedro no puede justificar una vaca. Claro. Es la guerra un poco del mercado, ¿no? Si fuera que toda la vaca se utiliza de la misma manera que demandan los asadores, sería genial, pero no es muy complicado eso, el equilibrio. Con respecto a las razas, que habéis estado hablando de la Angus, es una gran raza, engorda muy bien, tiene un gran rendimiento, pero todo depende de la alimentación. Nosotros lo que buscamos es la flor de cada, digamos, de cada granja. Esa que está bien gobernada, esa que ha sido agraciada genéticamente para que engorde como nosotros queremos, esa vaca que antes era despreciada porque tenía mucha grasa, pues esa es la que nosotros queremos y es la que se comporta mejor en la parrilla. Porque también hay que diferenciar carnes para parrilla, carnes para horno, carnes para plancha. La grasa no siempre es agradecida en el fuego de la misma manera. Oye, vosotros, ¿habéis notado que haya habido un descenso del consumo de carne por estas cosas de estas campañas informativas donde parece que la carne es lo peor que hay porque produce colesterol o lo que sea? ¿O el consumo de carne que vosotros trabajáis es una carne que se mantiene a lo largo del tiempo su consumo? El consumo se está manteniendo, la verdad es que está manteniendo. Es un sabor, yo diría que atávico, que gusta al ser humano, que está enganchado. Entonces la carne es un buen final de comida. Y ya no comemos por hambre, sino por gusto. Entonces cuando vas a un restaurante te encuentras carnes que no puedes encontrar igual en otro sitio. Que es lo que intentamos nosotros ofrecer a los restaurantes, que el justificar que un hombre vaya a un restaurante y coma carne. Y que disfrute, que se pegue una fiesta, y tampoco hay que abusar. La carne es lo que tiene, pues te comes un primero, un segundo y te rematas con un trozo de carne que está exquisito, pues bueno, ¿qué más quiero? Al final la comida es compartir. Oye, una última pregunta. Me comentaba Pedro hace un momento, y no sé también sabe qué dirá, que la gente ya consume cada vez menos filetes. Bueno, que los filetes de babilla, que los filetes de cadera, etcétera, que cada vez se consumen menos. ¿Esto es verdad? Porque me ha sorprendido un poco. Sí, bueno, pero no es que consuma menos, es que come menos en casa. Se sale fuera. Entonces la gente sale a la mañana y vuelve a la noche, ¿no? Hay esa comida del mediodía donde se juntaba la familia, donde había un consumo de carne, donde un día se ponía filete, otro día se ponía carne de guisar, otro día se ponía cocido, otro día se ponía pollo. Eso se ha acabado. Los críos comen en el colegio, los padres trabajando, entonces la forma de vida ha cambiado. Entonces no es que se consuma, claro, se consume menos en casa, pero bueno, en otros sitios se consume, la carne se sigue consumiendo de otra manera. Yo creo que no es equivocado decir que se come menos.
nada más. Las estadísticas están ahí, la carne se sigue manteniendo. Vale, pues muchísimas gracias, José. Ha sido un placer y que nos sigas trayendo, sobre todo para Pedro y para Xavi, una carne tan extraordinaria como la que acabamos de ver. Muchísimas Pues bueno, gracias. Se procuran. Gracias. Estamos en ello. Pues. Esta es la que ya hemos elegido ya para casa. Esta es la que os habéis llevado. De hecho ya pone marca ya, fichada ya, ya está fichada. Vale, o sea que esta es la carne que vais a hacer hoy. No, Bueno, esto aquí se deja luego macerando. Eso, se deja macerando. Ah, se deja macerando. Claro, se dejan unas semanas, lo que pasa es que luego, como él tiene más ¿Cuánto capacidad, tiempo de maceración de 20 tiene y que pico días a 30 y pocos más o menos se suele dejar. Él más o menos nos suele dejar unos 15 días, un poquitín más o menos porque tiene Aquí se y luego macera nosotros aquí. lo que llevamos es a la cámara porque no tenemos tanta capacidad como tiene él. Ya. Y luego pues lo que hacemos es allá, pues bueno. O sea que no es comprar la carne y No, llevarla. para nada. Ahora mismo esto está duro. Ajá. O sea, es un poco casi como la carne de caza, que dicen que la mejor es la que se cuelga y entonces aquella cosa de que cuando se cae la cabeza es cuando que podía pasar un mes hasta que la... Hay muchos factores. Luego también, pues eso, en caso de que sea vaca, pues nosotros consideramos que son pues, más o menos alrededor de los 30 días, 30 y pocos días. Hay otros, por ejemplo, que le suelen meter más días y ya es otro tipo de manera de hacer las cosas. Y luego también, por ejemplo, con el buey, que no sé si él estará de acuerdo, pero hay gente que suele poner 90 días, ¿no? Hay gente que, digamos, 90 días macerando la carne. El buey, digamos, yo creo, porque aguanta más, evidentemente no es igual que una vaca, no lo En sé. esto de las carnes y la maduración de las carnes estamos viviendo una evolución como los vinos, ¿no? Diríamos. Ahí va. Sí. Cuéntame esto. Antes se buscaba la ternura. Entonces apostabas por los días, 40 días, 50 días, la carne eran otros tipos de carne, pero con 40 días ya estaba la carne muy blanda, pero estaba sacrificando sabor. Ahora estamos buscando sabores más limpios, las cámaras también tienen otras condiciones de humedad, de frío, el ambiente es mucho más natural, tiene menos contaminación. Mucho más controlado. Y entonces cuando estás comiendo más carne que, digamos, sabores perversos. Pues antes la gente decía, me gusta ese deje que tiene, pues ese deje no era de carne, era de que estaba ya con la carne contaminada, pues, bueno, pues que había madurado demasiado. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Es decir, quiero sabor, pero la ternura manda. Porque la gente cuando mete un trozo de carne a la boca, lo primero dice, qué tierno está. Luego Que sabe como mantequilla. Está como mantequilla. A mí me gusta la textura de la carne, me gusta morder, pero soy de los menos. Entonces hay que hacer para el gran público, y el gran público quiere ternura, entonces sacrifica sabor, pero hay que educar a la gente. Creo que no hay que perder, tenemos dientes, hay que morder, pero eso no quiere decir que esté tieso, sino que... Y lo que aporta es luego mucho sabor a carne, y se está recuperando, gracias a, bueno, la técnica ayuda las cámaras. La gente quiere morder campo. Hierba, bueno, sí tiene algo, sus matices, sí, pero no lo sé. se pierden esos matices y encuentras más, yo diría, más proteína, más... Y de hecho hay una puntualización que vino un señor antes de hacer la obra, Raimundo, que es catedrático de la Universidad de Granada, y es un señor que le gusta mucho el tema de la gastronomía, de hecho viene a muchos congresos, y nos comentó un detalle sobre un restaurante que hacía estas cosas de 90 días y decía que tenía, digamos que un compañero suyo fue y comió una carne de este tipo, de los 90 días, y decía que tenía un sabor un poco como a hierro y no sabían el por qué. Y parece ser que científicamente está comprobado de que el hueso que tiene el hierro, o sea el hierro que tiene el hueso del animal, filtra poco a poco a la carne. Entonces muchas veces también no sabes lo que dices tú, no sabes hasta qué punto puede ser saludable o para nosotros bien visto o no lo sé, entonces tampoco... Ahora están desarrollando en Nueva Zelanda y en Australia, en Estados Unidos, cámaras especiales para tener casi hasta 90 días, bueno, casi no, 90 y 120 días la carne madurando. Pero ya no estamos comiendo la carne al estilo, digamos, de aquí, al que conocemos nosotros, al que hemos conocido toda la vida. Estás comiendo otra cosa. ¿Qué nombre habría que darle? No lo sé, pero no es como si estuviera comiendo cecina. No es cecina tampoco, pues habría que darle otro nombre. Pues con 120 días de cámara no puedes decir que estás comiendo una carne madurada, una carne que está al punto.
Ha sufrido otro proceso de deshidratación, de... Mira, 120 días de esto para mí, ¿eh? Para mí. Ya no da chuleta. Claro, es que es lo importante. Das chuleta deshuesada. Porque esto está podrido, que es el hueso. 2. Nuestro concepto de chuleta es con hueso. Claro. 2. Esta carne, o cualquiera, no es igual, cuanto más tiempo esté en la cámara, menos gusto tiene. Tiene que tener sus días para que esté tierna y tenga su gusto. Si le metes más días, menos gusto. Y Pero esto, 120 días o incluso 90 días, Mucho. dicho así, Para mí, es una barbaridad de tiempo entre que el animal ha sido sacrificado y que llega a la mesa del consumidor. Es que voy a tocar lo que os he dicho antes. Esto, si tiene 90 días, esto, si está en una cámara fría, Bien, pero esta cámara no está preparada para eso. No me dedico a eso. Y las de casa tampoco, en mi casa tampoco. Pero hay cámaras ahí. Pero ¿tú crees que aguantará el curso? Esta carne la vais a tener aquí 40 días. No, Menos. 25. 20 días. 20 días y luego nosotros la llevamos a nuestra cámara, dejamos un tiempo prudencial también para saber cómo quedamos, ¿Crees que más o menos esto- unos 30 y las pocos, cámaras más o menos. están haciendo- No todo es igual, siempre tenemos que elegir, partir un poco, probar, etcétera. Todo se prueba al final. Un cocinero si no prueba antes de lo que da, pues mal andamos. ¿Vale? Oye, pues muchísimas gracias y vamos a ir después a otro sitio bien. a ver cómo está esto. Muchísimas gracias, Xavi. A vosotros.